Por eso ya no estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, porque ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros decidimos cómo queremos vivir nuestras vidas. Si queremos vivir nuestras vidas unidos a Cristo, entonces sí, la ley nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Si no vamos a vivir nuestras vidas unidos a Cristo, vamos a batallar siempre con nuestro peor enemigo, que es nuestro yo. Qué terrible vivir con el enemigo y traerlo adentro y ahí lo masticamos, ¿verdad? Tú eres tu principal enemigo en tu yo. Si no logras entender que dentro de ti hay dos áreas de tu vida, que es el espíritu y que es lo humano, la humanidad, la carnalidad. Y dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne se resiste, es débil, porque hemos sido educados en un ambiente de una naturaleza caída. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo es que ahora un hombre homicida, un hombre alcohólico, una persona adicta a las drogas, que incluso los hemos visto en la calle, teporochos, tirados y demás, y luego el Señor los levanta y los restaura, y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es el mismo? Sí, sí es la misma persona, pero ya el Señor lo ha transformado. ¿Cómo ocurre ese milagro? Lo dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya el Señor Jesucristo nos enseñó que sí se puede. Sí se puede. Solo que nosotros tenemos que ser humildes. Y tenemos que entender que solos en nuestra fuerza no vamos a poder. Y debemos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, me cuesta mucho cambiar. Señor, no puedo, tengo una naturaleza que me lleva al pecado. Pero ahora yo entiendo que si me uno a Cristo, si sigo el ejemplo de Cristo, voy a poder dejar mi vieja vida. Ahora, como he dicho otras veces, no vamos a dejar de pecar mientras estemos en la tierra, porque dice una frase, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos, todos fuimos apartados del reino de Dios. Pero ahora lo que no pudo hacer la ley, porque la ley en sí misma también tenía una naturaleza humana. Y la ley nadie la iba a poder cumplir, pero el Padre la dio para demostrarle al ser humano que ellos no iban a poder. Como cuando le dijeron los antiguos israelitas, ya no queremos que el profeta nos gobierne, ahora queremos un rey. Siempre el hombre está buscando una opción, una alternativa para violar la ley. Si sacan una nueva ley, la que sea, siempre las personas estarán pensando, ¿cuánto cuesta violar esa ley? ¿Y cuánto cuesta la multa? ¿Cuánto cuesta pecar? Estoy dispuesto. Así era la gente. Pecaban y pecaban y pecaban y decían, bueno, llevaré mi animalito a que sea sacrificado por mis pecados, y se convirtió en algo religioso. Como ahora la gente va y se confiesa. He pecado. Ah, pues ¿qué hiciste? Pues robé. Ah, bueno, pues rézate esto y aquello y demás y vete en paz, yo te perdono, te absolvo. Pero ¿quién eres tú para perdonar pecados si el Señor ya los perdonó? Lo que la persona debe hacer es cambiar, arrepentirse de su maldad y cambiar. Recordemos que la palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento, cambio de mente. Por eso dice la palabra, esto eran algunos cuando menciona todos los pecados que antes cometíamos. Dice, pero ahora hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios hecho carne a demostrarnos si se puede obedecer a Dios. Nada más tienes que ser humilde y ser humilde. De tal manera que el Hijo de Dios vino a nacer en un pesebre, en un establo. Y por eso la gente de su tiempo lo rechazó. Hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Los judíos dicen, Él no es el Mesías porque no se cumplieron estas y estas y estas profecías. No se han dado cuenta que ya se cumplieron, porque su arrogancia, su orgullo les impide mirar que Dios nos ha dado una lección.
que ya vino el Hijo de Dios, ya se fue, y la segunda vez que vuelva, volverá para traer juicio a los pecadores que no se arrepintieron. Ahora, dice el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo? Que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Y ahí es donde vamos a ver el meollo del asunto, cómo es que sí podemos obedecer a Dios, cómo es que sí podemos agradar a Dios, porque no debemos vivir en la carne, sino vivir conectados a Cristo para poder vivir nuestras vidas en el Espíritu. Y cuando podamos vivir nuestras vidas en el Espíritu, entonces se reflejará en nosotros una vida abundante. Pero pues traes atorado ahí el problema, y traes atorado ahí a tu patrón, o a tus empleados, o a tu, no sé, a quien tú quieras, al vecino. Pues no puedes. Tienes que traer eso en sacrificio delante del Señor y decirle: no puedo con esta carga, pero tú puedes. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor ya pagó, y por esa razón ya no vivimos bajo el poder de nuestra naturaleza pecaminosa, a no ser que tú quieras, sino que ahora podemos y debemos vivir según los deseos de nuestro espíritu. Esto es muy fácil de entender, porque dice la Escritura: si alguno se me fue la cita. Si alguno se hace enemigo de Dios, ¿cómo dice? Ayúdame, esposa, ¿no te acuerdas? Si uno se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y yo he puesto un ejemplo muy sencillo: si yo me junto con personas narquías, sicarios, ando con ellos, yo no hago nada, yo soy cristiano. Pero viene la policía y se los lleva a todos, me lleva a mí con ellos, y por ahí, si yo no fui, pero andabas con ellos. Y entonces la justicia, la ley dice: tú también. Es muy sencillo entenderlo así. No es que Dios sea tu enemigo. Tú, al desobedecer, al hacerte amigo del mundo, te conviertes por ti mismo en enemigo de Dios. Dice Marcos 16: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, en la versión 60 dice: el que no crea será condenado. Pero dicen los teólogos que la verdadera traducción debería ser: pero el que no crea, a sí mismo se condena. Y también lo entiendo muy bien, porque cuando tú tienes un niño pequeño, un bebé, y el bebé le encanta subirse al sofá y andar brincoleando ahí, tú le dices: hijo, no brinques, te vas a caer. Y el chamaco parece que le das cuerda, ¿no? Más lo hace, y de pronto ¡pum!, se cae. Pues él fue el que solito se echó la soga al cuello. Es lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que confesar con nuestra boca si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Como he dicho algunas veces también, si una persona dice que es cristiano pero no anda como Cristo, no es cristiano. Está intentando, está luchando, pero no lo es. Ahora, el verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, que si solo piensas en las cosas de la carne, te dejas gobernar por los deseos de la carne, así vas a vivir en medio de una naturaleza 100% humanista. El humanismo no es tan malo siempre y cuando reconozca que los seres humanos fuimos creados por Dios. Cuando el humanismo saca a Dios de su contexto, entonces el humanismo niega a Dios, es parte del espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Porque es lo que está diciendo. ¿Qué es el hombre carnal? Todo aquello que se origina en los apetitos de las cosas que te apartan de Dios, sean físicos, sean materiales, como comida, bebida, al apetito sexual. Si te gusta andar haciendo cosas que te avergonzarían, si alguien te viera, Dios te ve. La gente se esconde y dice: no, pues aquí nadie me ve. Dios te ve. Dice la Escritura: y si me voy al fondo del mar y me escondo allá entre la ballena azul, ahí estás tú, Señor.
y se subiera al cielo y me fuera en una nave a Marte junto con Elon Musk y anduviéramos echando relajo allá, allá estás tú, Señor. No podemos escondernos de Dios. Dice la Escritura, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y ahí es donde vemos cómo sabemos que alguien está viviendo en el Espíritu. Su vida lo refleja, el fruto de su vida. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que dije al principio, cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu a través de 4 cosas, los ejercicios espirituales que les he dicho. Número 1, leo la palabra. Número 2, medito la palabra. Número 3, la obedezco. Número 4, hago oración. Si tú haces estas 4 cosas todos los días, tú eres un atleta espiritual. Si tú no lees la palabra, no la meditas, no la vas a poder obedecer. Y no vas a ser como Cristo. Y si no haces esas 3 primeras cosas, aunque digas que oras, tus oraciones no pasan del techo. Porque dice la palabra que Dios no escucha a los injustos, a no ser que se arrepientan. Como que se están cayendo algunas ideas, ¿verdad? El poner nuestra mente, nuestro enfoque en los deseos de la naturaleza humana o pecaminosa, trae muerte, muerte espiritual, y muchas veces también trae muerte carnal, muerte natural, muerte al cuerpo. Pero dice que si nosotros ponemos nuestros enfoque, nuestros ojos en lo espiritual, tendremos vida. ¿Qué es o qué significa que trae muerte? Porque los deseos de la carne, entre otros, son la codicia, la avaricia, la envidia. Una persona envidiosa no puede ser sana. Una persona vengativa no es una persona sana. Los ves hasta gorditos, pero no son personas sanas ni en su alma, ni en su espíritu, y mucho menos en su cuerpo. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? ¿Qué son los deseos de la carne? Ahorita los vamos a leer, pero de una manera sencilla te digo, todo deseo que si lo llevas a cabo te avergonzaría delante de Dios es de la carne. Pero nomás me voy a fumar un churro, pues ese. Porque aquí lo hemos dicho, que la marihuana sea legal no quiere decir que sea moralmente correcto. Todo aquello que afecta a tu cuerpo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vamos al verso 7 y 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar, ¿a quién? A Dios. Verso 7, por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos, la ley de la carne, son enemistad contra Dios, porque, nos da la razón, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes por qué las personas que andan en los deseos de la carne no pueden agradar a Dios? Porque autojustifican sus malos hábitos. Como aquel que me decía hace muchos años, cuando ya salió el Sky, yo tenía en mi casa Sky y vino y me dijo, oye, yo te puedo llevar tu tarjeta que la chipeen en Tepito. Al fin que el gobierno roba un montón. Y yo le dije, pero esto no es del gobierno, esto es una empresa privada. Ella estaba diciendo, como todos roban, yo también. No. Y entonces las personas que viven solamente tratando de satisfacer sus deseos humanos, personales, egoístas, no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a los mandamientos de Dios. Y por eso insisto que debemos leer la Biblia, meditar la Biblia, obedecer la Biblia y hacer oración. ¿Alguien dice amén? Los veo muy calladitos, como que dicen, ¿en serio? Ahora, viene lo bueno, di conmigo, viene lo bueno. Fíjate el verso 9, más vosotros, es decir, ustedes y yo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ustedes han visto, con todo respeto lo digo, a un muerto que le piquen con una aguja y se mueva? No, está muerto. De hecho, algunas personas, científicos, usan eso para ver si está muerto o no. Pues así debemos ser nosotros para el pecado. Los que fueron alcohólicos, pues que te invito a una, no gracias.
Los que les gustaba la fiesta, no gracias, me espera mi esposa, tengo que llegar y lo que me iba a gastar con esta bola de gorrones es para mi familia. Los que les gustaba, no sé cuántas cosas, no quiero dar ideas y me cuido de no decir cosas que den malas ideas. Pero hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Si las personas pudieran entender que al recibir a Cristo, Él pone su presencia, su Espíritu. Y luego el Señor te bautiza con su Espíritu Santo y te llena. Pero luego tienes que permanecer ahí para que puedas tener la llenura del Espíritu todos los días, todos los días, todos los días. Porque todos tenemos fugas. Cuando salimos a la calle, vamos manejando, buena onda, gloria a Dios, voy escuchando mis alabanzas. Y de pronto se me cierra un carro. ¡Ay, ya! Empezamos a perder, sobre todo los que les gusta pisarle. Ya los he visto algunos de ustedes que le meten la chancla. El viernes pasado iba a la célula, al círculo de Villalta. Iba un camión doble remolque con ladrillos. Iba vuelta de rueda y yo, Dios mío, tengo que llegar a tiempo. Yo iba a tiempo, pero con ese camionzote y una filota. Y entonces dije, ahorita en la primera opción lo rebaso por la derecha. Y ahí voy, lo voy rebasando. Y no, yo creo que no me vio, pero se me cerró un poquito. ¡Ay! Y le pegó al espejo de mi carro. Y dije, oh Dios mío, esto y más merezco por sonso. Porque no hay que rebasar por la derecha. Apenas está enterando mi esposita, porque pues, mi esposa es bien linda y me quiere mucho, me cuida, me llama la atención. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque nosotros a veces abrimos la puerta para que el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, nos toque a través de la tentación. Si yo ya sé que a mis amigos les gusta hacer cosas determinadas que me alejan de la voluntad de Dios, ¿para qué me junto con ellos? No tiene sentido. Ahora, si nosotros ya sabemos lo que le agrada al Señor y sabemos que los que están en los deseos de la carne no pueden agradar a Dios porque no se pueden sujetar a Dios, y nosotros no somos ese tipo de gente, como dice la palabra, nosotros ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Y dice el apóstol, si es que el Espíritu Santo está en vosotros. Entonces, si alguien no se puede sujetar al Espíritu, amados, no lo tiene. No lo tiene. Y pueden decir lo que no, es que sí lo tiene, que se lo pusieron, que no lo tiene. Es como cuando hablamos de la salvación. Miren, hay varias doctrinas acerca de la salvación. Hay unos que dicen salvo, siempre salvo, haga lo que haga, soy salvo. No es cierto. Otros dicen ya soy salvo, pero si no dejo de pecar no voy a ser salvo de verdad. Tampoco es cierto. La verdad es que si yo ya soy salvo, ya no voy a pecar. Y si peco por error o por una debilidad contra mi voluntad, tengo un abogado en Cristo Jesús para con el Padre Celestial. Entonces yo tengo que entender que estoy muerto al pecado. ¿Muerto al qué? Les digo que tengo un problema de A y B. O sea, este canal siempre suena más fuerte que este. ¿Cuántos dicen amén? Ya le subieron al volumen, gracias a Dios. Ahora, nosotros necesitamos entender, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que nos dará la vida eterna, pero también en la tierra nos levantará. Cuando estás desanimado, cuando estás desalentado, cuando te traicionaron, estás lastimado, se quebrantó tu corazón, el Espíritu Santo viene y te levanta y te dice, hey, esto no es lo último, puedes vencer. Es la manera. Por ejemplo, ayer hablaba yo con alguien en una consejería y le decía, yo siempre he dicho y sostengo que un cristiano de estos no necesita un tanatólogo, porque el tanatólogo te ayuda a superar el duelo, ya sea que murió alguien, ya sea que te divorciaste, una pérdida, X. Pero los que conocemos la palabra del Señor sabemos que los que mueren en Cristo, ¿dónde van? A la presencia de Dios. Sabemos que si alguien es cristiano lo traicionaron. Bueno, si al Señor Jesucristo lo traicionaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Y la palabra de Dios tiene una respuesta
para toda pregunta y tiene una solución para todo problema. Amén, ¿no te da gusto eso? Ahora dice el verso 12, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Así que dice: hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Tiene dos sentidos: voy a vivir eternamente en la presencia de Dios y voy a tener una buena vida en la tierra. Mira, ahí te va. Una persona que no roba, que no miente, que no tiene vicios, una persona que tiene a Cristo en su corazón y se comporta de esa manera, no va a tener los mismos problemas que una persona inmoral y que no tiene temor de Dios. Habrá problemas, pero no el tipo de problemas que tienen los demás. La Biblia dice que no nos embriaguemos, por ejemplo, con vino, dice, en lo cual hay disolución, es decir, desorden. El alcohol siempre traerá desorden. No digamos las drogas y la pornografía, eso olvídense, ya son palabras mayores y ahorita es lo de hoy. Ahora voy terminando, no tengo prisa, voy bien de tiempo, pero quiero que lleguemos a un punto importante. Dice que si vivimos satisfaciendo nuestros deseos carnales, vamos a perder. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Tenemos una deuda, amados, dice, somos deudores. ¿A quién? A Cristo. Tenemos un gran compromiso. Él vino a la cruz a morir por nuestros pecados y ahora nosotros decidimos seguirle y tenemos que seguirle a Él, no a lo que digan los demás. Ahora, algunos van a estar preguntando: no entiendo por qué este pastor habla de los deseos de la carne. No entiendo qué quiere decir. Dice Gálatas 19:25, para que les quede claro a todos, incluido yo. Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y las va a numerar. Número 1, adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir, y todo lo malo que te avergonzaría delante de Dios. Ahí vamos. Adulterio, no necesitan que yo se los explique, ¿verdad? Fornicación, tampoco se los voy a explicar, ya todos podemos entender. Inmundicia, por ejemplo, una persona que mira a otra con ojos de lascivia es una persona inmunda. Una persona que tiene pensamientos siempre malos, que habla con leperadas todo el tiempo, con mentadas, es una persona inmunda. No me espanta, a veces yo he tenido que platicar con personas aquí en la oficina de la iglesia que son nuevas, vienen a hablar conmigo y hablan como si estuvieran hablando con el espejo y echan unas palabrejas y yo pues, ¿pero qué me demuestra eso? Son inmundos, necesitan el Espíritu Santo en sus vidas. La lascivia, pues todos aquellos que andan echando piropos a las mujeres o hombres que andan tratando de hacer maldades, o mujeres que van a ver a los desnudistas, que les gusta ver todo tipo de cosas con un carácter sexual. Es lascivia y es lo que dispara los pecados sexuales. La idolatría, ya lo hemos hablado. Ayer tuve el privilegio, porque me encanta hacer eso, de ir a orar en una casa que la persona la rentaba a alguien que hacía santería. Entonces entramos a la casa y hasta se sentía horrible, un escalofrío y, no se preocupen, ¿qué podemos hacer, pastor? Vamos a limpiar esa casa. No la vamos a limpiar con hierbas, con la palabra de Dios. Y ya llegamos y pues yo leí lo que dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios. Ahorita los vamos a expulsar, es más, ya hasta se están saliendo porque saben que se les llegó su hora. Y entonces oramos por todo el rincón de la casa y cuando iba yo subiendo las escaleras, sí sentí así como se me pararon los pelos del cuerpo. Y en ese momento me dice la señora: ¿No has sentido feo, pastor? En este momento estoy sintiendo, pero el Señor nos dio la victoria. Ahora,
¿Por qué el Señor nos da la victoria? Porque alguien ahí hizo actos de idolatría. Y es muy sencillo que los santeros utilizan santos. Yo no sé por qué la gente no comprende eso. ¿Qué comunión tiene los santos con Cristo? Entonces, como ellos usan imágenes, porque la gente está acostumbrada a eso, nos engañan. Y eso es idolatría, hechicerías. Yo le llamo ahora realmente satanismo. Hay satanismo, la gente cada vez se aficiona más, incluso ha salido más información ahora de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy no lo voy a decir, solamente les digo que mucha gente que desaparece, niños, jóvenes, adultos, van a parar a ritos satánicos. Ha crecido impresionantemente toda esta práctica. ¿Por qué? Porque la gente es floja. No se quiere someter a Dios, no quiere cambiar, quiere tener vidas prósperas, en paz, pero haciendo los mismos pecados de siempre. Y así no se va a poder, porque dice la palabra que el que hace lo malo es enemigo de Dios. Y sigue diciendo enemistades. Miren, toda persona que es peleonera, dice enemistades, pleitos. Toda persona que es peleonera y que crea enemistades, que dice mentiras para pelear, esas personas están en la carne, no conocen a Cristo. Pleitos, celos, iras, contiendas, bueno, mucho más. Por eso dije al principio, todo aquello que te separa de Dios son los deseos de la carne. Pero dice, más el fruto de vivir en el Espíritu, sigue diciendo, y aquí viene la bendición. Di conmigo, aquí viene la bendición. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice la palabra, no hay ley. Es decir, nadie puede condenar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ni la fe, ni a una persona mansa. Dice la palabra, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los ¿qué? Bienaventurados los pacificadores. Entonces nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Entonces tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Y cómo es eso? Debo vivir en amor, siempre gozoso, con la paz que el Señor pone en mí, tener paciencia con todos los demás, ser benigno. La benignidad se demuestra a través de que todo lo que haces es para bien de los demás. Debes mostrar bondad. La bondad es el amor ejercido a través de hacer el bien a los demás. Mantener la fe, porque la fe es el escudo que detiene los dardos del diablo. Debemos caminar también en mansedumbre. La persona mansa, muchos decimos en México, hay que ser mansos pero no mensos. No tiene nada que ver el ser tranquilo con la mansedumbre. La mansedumbre es lo que mostró el Señor Jesús cuando fue a la cruz. Dice, mas él, como una oveja, enmudeció y no abrió su boca delante de los trasquiladores. Es decir, que cuando tú estás en medio de alguna situación difícil y están diciendo que tú eres aquí, que tú eres allá, tú tranquilo, el Señor va a tomar autoridad. Un día mi hijito, uno de mis hijos, me llamaron de la escuela porque había un problema y ahí voy. Y llego y está la directora y la señora, una persona allí. Y entonces yo llego, mi hijito, lo veo que está todo agobiado y les digo, ¿qué pasó? Y mi hijo empieza a decir, no, es que yo no. Y ya se empezaron a hablar. Le dije, a ver, un momento, quiero escuchar primero a mi hijo. Lo que él me diga, eso va a ser. Ya mi hijo me dio su versión y luego ellas me dijeron su versión. Dije, yo le creo a mi hijo. Cuando el diablo te acusa y quiere destruir tu vida, si tú eres, escucha, lo subrayo, si tú eres una persona cristiana, el Señor es tu abogado y Él va a hacer justicia, porque Él dice que Él es un juez justo. Entonces tú tienes que vivir con templanza, tienes que vivir de una manera que te una a Dios y no que te separe de Dios. Y si tú y yo podemos vivir de esta manera, amado, tendremos una vida abundante. ¿Quién no quiere vivir una vida abundante? Todos. Ahora, ¿cuántos queremos obedecer a Dios? Pues decimos que sí, pero al ratito como que, pues nomás tantito, ¿verdad? Quiero invitarles a todos los que nos están siguiendo en la transmisión y a los que están aquí.
a que redoblemos nuestro esfuerzo y nuestra convicción. Somos cristianos, sigamos a Cristo. No somos cristianos, pues vámonos al mundo y vamos a pecar de veras, porque pues siquiera lo bailado, cuando vayan al infierno, pues ¿quién se los va a quitar? Un día fui a una iglesia presbiteriana, hace muchos años, era yo joven e inexperto. Y yo recuerdo que las personas, yo estaba predicando y las personas como muertas así, ni los ojos movían. Y entonces yo la verdad sí me enojé. Hoy vengo de lejos para que estos señores están como el doctor Simi, no se les ve que parpadeen. Y entonces yo les dije eso: si ustedes no van a seguir a Cristo, váyanse al mundo a pecar. Y pues, al finalizar la reunión me llamaron los organizadores, me dijeron: hermano, queremos decirle que mañana ya no queremos que venga. Pues a fin que yo ni quería, pero no fue sabio. Por eso los exhorto. Nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere perder la bendición de tener a Cristo en su corazón o de fluir en el Espíritu Santo. Hagamos lo bueno, dejemos lo que nos aparta de Dios. Hermanos, nada es casualidad. Siempre algo viene por una razón, ya sea un juicio de Dios, ya sea un mal comportamiento nuestro, o ya sea una prueba. Si una prueba viene de Dios, amén, la pasaremos. Pero si estamos viviendo en desorden, hoy es el día de decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Yo no quiero vivir esta vida inmoral. ¿Y qué es algo inmoral? A veces pensamos que vivir de una forma inmoral es solamente hacer cosas como traicionar a la esposa y demás. No. Ser inmoral es ir en contra de todas las reglas que Dios ha puesto. Eso es ser inmoral. Si alguien te agrede, no contestes del mismo modo. Dice el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero eso es bien difícil, pastor. Sí, porque no estás unido a Cristo. Si estás unido a Cristo, vas a poder decir como el Señor Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Las personas que viven en la carne dirían: Padre, perdónalos, porque yo no. Hay una diferencia, ¿verdad? Tócame, Señor, toca mi vida. Tócame, Señor, toca mi corazón. Que tu Espíritu Santo me toque y me haga de nuevo. Pues un toque de ti mi vida podrá bendecir. Padre, bendigo a los que están siguiendo la transmisión. Te pido que seas con ellos, que renueves sus corazones y, Padre, les bendigas para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús.